Imaginad, si queréis, un historiador, un experto, un especialista en cementerios, aparentemente normal, con una vida dedicada al estudio, hasta que la policía descubre un secreto escalofriante oculto en su propia casa. Y no hablamos de fantasmas, no, sino de algo mucho más real, mucho más perturbador. Exacto. Hoy nos adentramos en el caso de Anatoly Moskvin, un historiador ruso cuya fascinación por la muerte le llevó por un camino oscuro y macabro. Y es que este Anatoly no era un simple aficionado a la historia, era un especialista en cultura celta, Sí. un experto en cementerios locales, alguien a quien la policía acudiría para resolver un caso como el que vamos a relatar. Precisamente. Su obsesión por la muerte, según él mismo relata, se originó en un perturbador episodio de su infancia. A los 12 años, durante el funeral de una compañera de clase, fue obligado a besar la frente de la niña fallecida. Obligado a besar a una niña muerta. Ya desde el comienzo, esta historia es bastante inquietante. ¿Cómo pudo afectarle algo así, a una edad tan temprana? Es difícil saberlo con certeza, pero lo que sí sabemos es que Moskvin describe ese evento como un matrimonio forzado. La madre de la niña, en un acto casi teatral, le colocó un anillo de boda en la mano y luego en la de la difunta, una especie de matrimonio simbólico. Un matrimonio con una niña muerta. Es una imagen muy perturbadora. ¿Y qué sabemos de las consecuencias de este episodio? ¿Cómo se desarrolló su fascinación por la muerte a partir de ahí? Moskvin describe este evento como un punto de inflexión en su vida, un despertar un interés por las ceremonias mágicas relacionadas con la muerte, un interés que lamentablemente parece haberle conducido a un camino muy oscuro. Claro, podemos ver cómo este evento traumático pudo haber marcado su percepción de la muerte. Pero, ¿cómo llevó de un beso forzado en un funeral a la macabra colección que le valió el apodo de Erlosis, el coleccionista de muñecas? Ahí es donde entramos en la parte más escalofriante de esta historia. Años más tarde, la policía de Nizhny Novgorod, la ciudad donde vivía Moskvin, comenzó a investigar una serie de actos vandálicos en los cementerios locales, profanaciones de tumbas, desapariciones de cuerpos. La situación era cada vez más inquietante. Y siendo un experto en cementerios, Moskvin seguramente era la persona ideal para ayudar a la policía a encontrar al culpable. Exactamente. La policía recurrió a Moskvin confiando en su amplio conocimiento de los cementerios de la zona. Pero lo que encontraron al registrar su casa fue mucho más aterrador de lo que jamás hubieran imaginado. Vale, confieso que esta parte me pone los pelos de punta. ¿Qué fue exactamente lo que encontraron en su casa? En la casa de Moskvin, donde vivía con sus padres, la policía descubrió la escalofriante cifra de 29 cuerpos momificados de niñas de entre 3 y 12 años. 29 cuerpos. Es una cantidad abrumadora. ¿Cómo es posible que sus padres no se dieran cuenta de absolutamente nada? Vivían bajo el mismo techo. Esa es una de las preguntas más desconcertantes de este caso. Moskvin no solo había desenterrado los cuerpos, sino que los había momificado meticulosamente. Los había vestido, los había maquillado, como si fueran muñecas de porcelana. Muñecas. Es una imagen que pone la piel de gallina. ¿Y qué dijo Moskvin al ser descubierto? Intentó justificar de alguna manera sus actos. Moskvin argumentó que las niñas estaban frías y abandonadas en sus tumbas y que él simplemente las había llevado a su casa para calentarlas. Calentarlas. Es una justificación escalofriante y difícil de comprender. Sí, la frialdad de sus palabras es impactante. Incluso colocaba cajas de música en el pecho de las niñas y les hablaba como si estuvieran vivas. Esto va más allá de lo macabro. ¿Cómo es posible que sus padres no sospecharan nada con este comportamiento? Es un misterio que aún no ha sido resuelto. La policía encontró mapas de cementerios, fotos y videos de tumbas profanadas en la casa. Parece que Moskvin llevaba años realizando este macabro ritual, a espaldas de todos. Es increíble la capacidad del ser humano para ocultar sus secretos más oscuros. ¿Qué ocurrió después? Fue juzgado por sus actos. La historia de Moskvin y la justicia es tan perturbadora como sus crímenes. Tras su detención, fue sometido a una serie de evaluaciones psicológicas que determinaron que padecía esquizofrenia paranoide. Esquizofrenia. Eso podría explicar, al menos en parte, sus actos. ¿Qué implicaciones tuvo este diagnóstico en su sentencia? El diagnóstico de esquizofrenia tuvo un impacto significativo en el curso del caso. En lugar de ser enviado a prisión, Moskvin fue internado en un centro psiquiátrico. Un hombre que profanó tumbas y robó los cuerpos de 29 niñas no fue a la cárcel. Así es. La decisión judicial causó una gran indignación entre las familias de las víctimas, que clamaban por justicia y temían la posibilidad de que Moskvin fuera liberado en algún momento. Entiendo la indignación de las familias. ¿Y qué fue de Moskvin? Sigue internado en el centro psiquiátrico. Sí,
A día de hoy, Moskvin sigue internado, aunque ha habido varios intentos por parte de su defensa para conseguir su traslado a un centro de menor seguridad e incluso su liberación. Es aterrador pensar que alguien que ha cometido actos tan atroces pueda algún día volver a estar en libertad. Sin duda, es una posibilidad que inquieta a muchos, pero hay un aspecto aún más escalofriante en este caso. Y es que Moskvin nunca ha mostrado arrepentimiento por sus actos. ¿Es eso cierto? ¿Cómo es posible no sentir remordimiento después de lo que hizo? En una de sus declaraciones, Moskvin llegó a decir que las niñas no tenían padres y que por lo tanto él no tenía por qué disculparse con nadie. No tienen padres. Es una frase terrible, deshumanizante. Completamente. La falta de remordimiento de Moskvin, sumada a la naturaleza macabra de sus crímenes, ha convertido este caso en uno de los más perturbadores de la historia reciente. Efectivamente, la falta de empatía y la frialdad de sus palabras son realmente escalofriantes. Pero hay un aspecto del caso que me parece especialmente intrigante: la elección de las víctimas. ¿Por qué niñas pequeñas? ¿Qué motivó a Moskvin a centrarse en este grupo, en este grupo específico? Es una pregunta inquietante. ¿Hay alguna explicación que arroje luz sobre esta macabra predilección? Moskvin nunca ha dado una respuesta clara a esta pregunta. Sin embargo, algunos expertos sugieren que su fascinación por la cultura celta, con sus rituales funerarios y su particular mitología, podría tener alguna relación. La cultura celta. ¿De qué manera podría haber influido en sus actos? Los celtas tenían una relación con la muerte muy diferente a la nuestra. No la veían como un final absoluto, sino como una transición a otro estado. En su mitología, las figuras femeninas, especialmente las jóvenes, a menudo se asociaban con la magia, con el mundo espiritual, una especie de puente entre la vida y la muerte. Entiendo. Es como si Moskvin viera en esas niñas una conexión con un mundo sobrenatural que le fascinaba. Exactamente. Y esa conexión, en su mente distorsionada por la esquizofrenia, podría haberlo llevado a creer que al conservar sus cuerpos de alguna manera las estaba protegiendo, o incluso liberando. Es una lógica perversa, pero al mismo tiempo fascinante. La idea de que alguien pueda llegar a tales extremos por una creencia, por una obsesión, nos hace preguntarnos sobre la fragilidad de la mente humana. Sin duda. Y esto nos lleva al debate sobre la salud mental de Moskvin. ¿Era realmente un enfermo mental, incapaz de discernir entre el bien y el mal, o un manipulador que se escudó en la esquizofrenia para eludir la justicia? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y me temo que no tiene una respuesta fácil. ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué lo evaluaron en su momento? Los expertos concluyeron que Moskvin padecía un trastorno mental grave que le impedía comprender la gravedad de sus actos. La esquizofrenia paranoide puede manifestarse con delirios, alucinaciones, pensamientos distorsionados de la realidad. Pero eso no mitiga el dolor de las familias. Claro que no. Para ellas, la pérdida de sus hijas ya era una tragedia insoportable, pero descubrir que sus cuerpos habían sido profanados y convertidos en muñecas fue un golpe devastador. Es terrible, imagino la rabia, la impotencia que deben sentir. Muchas familias se sintieron traicionadas por el sistema judicial que no les ofreció la justicia que esperaban. La decisión de internar a Moskvin en un centro psiquiátrico en lugar de enviarlo a prisión desató un intenso debate social. Entiendo la controversia. Por un lado, se reconoce que padecía un trastorno mental grave, pero por otro, cuesta aceptar que alguien que cometió actos tan atroces no reciba un castigo penal. Es un dilema complejo. La justicia debe ser imparcial, pero también debe tener en cuenta las circunstancias individuales de cada caso. ¿Hasta qué punto la enfermedad mental puede eximir a alguien de su responsabilidad penal? Es una pregunta difícil, sin una respuesta única. En el caso de Moskvin, se priorizó la atención médica, pero el debate sobre si fue la decisión correcta sigue abierto. Y es un debate que nos obliga a reflexionar sobre la complejidad de la mente humana, la fragilidad de la línea que separa la normalidad de la locura. Volviendo a Moskvin, él sigue en ese centro psiquiátrico, viviendo en su propia realidad distorsionada. ¿Crees que algún día saldrá en libertad? Es difícil predecirlo. Su caso se revisa periódicamente. Y aunque los expertos aseguran que sigue siendo un peligro para la sociedad, la posibilidad de que algún día sea liberado no está descartada. Es aterrador pensar que alguien capaz de cometer actos tan atroces pueda volver a caminar libre entre nosotros. Es una posibilidad que genera mucha inquietud, sin duda. Pero hay un aspecto aún más escalofriante en este caso. Y es que Moskvin nunca ha mostrado arrepentimiento por sus actos. ¿En serio? ¿Cómo es posible no sentir remordimiento después de lo que hizo? En una de sus declaraciones, Moskvin llegó a decir que las niñas no tenían padres y que por lo tanto él no tenía que disculparse con nadie. No tienen padres. Una frase terrible, deshumanizante, que nos muestra la profunda distorsión de su mente. Efectivamente. La falta de empatía y la frialdad de sus palabras son realmente escalofriantes. Y este detalle nos lleva a otro aspecto crucial del caso.
el impacto en las familias de las víctimas. Claro, es importante recordar que detrás de este caso hay un dolor inmenso, una herida que difícilmente podrá sanar. Para las familias, la pérdida de sus hijas ya era una tragedia insoportable. Pero descubrir que sus cuerpos habían sido profanados y convertidos en muñecas fue un golpe devastador. Imagino la rabia, la impotencia, la sensación de injusticia que deben sentir. Muchas de ellas se sintieron traicionadas por el sistema judicial. La decisión de internar a Moskvin en un centro psiquiátrico en lugar de enviarlo a prisión les pareció una burla. Es comprensible sentir que no se ha hecho justicia por la pérdida de un ser querido, que el responsable no ha pagado por sus actos. Debe ser una carga muy pesada. Efectivamente. Y mientras Moskvin permanece confinado en un centro psiquiátrico, el dolor de las familias, la sombra de sus actos sigue presente. Efectivamente. Y mientras Moskvin permanece confinado en un centro psiquiátrico, el dolor de las familias, la sombra de sus actos sigue presente. El caso de Anatoly Moskvin es una historia que nos perturba, que nos hace cuestionar muchas cosas sobre la mente humana, la justicia, la ética. Sin duda. Y aunque no haya respuestas fáciles, es importante que sigamos hablando de él, que sigamos investigando, que sigamos buscando comprender la mente humana en toda su complejidad. Para evitar en la medida de lo posible que este tipo de tragedias se repitan en el futuro. Exactamente. La memoria de las víctimas, la búsqueda de la verdad y la comprensión de la mente humana son las mejores armas que tenemos contra la oscuridad. Y hablando de oscuridad, este caso también nos lleva a reflexionar sobre la fascinación que ejerce la muerte en el ser humano. ¿Por qué nos atrae lo macabro? ¿Por qué sentimos curiosidad por lo prohibido? Es una pregunta compleja que nos acompaña desde el inicio de la humanidad. Desde la antigüedad, la muerte ha sido un tema central en la cultura, el arte, la religión. Es cierto, la muerte nos fascina y nos aterra al mismo tiempo. Exactamente. Y creo que esa fascinación en parte se debe a que la muerte nos enfrenta a lo desconocido, a lo que está más allá de nuestra comprensión. Y algunos como Moskvin intentan controlar ese miedo, esa incertidumbre, a través de rituales de obsesiones. ¿Es posible? En el caso de Moskvin, su obsesión por la muerte, por preservar la juventud de las niñas, se convirtió en una forma de negar la realidad, de construir un mundo propio donde él tenía el control absoluto. Un mundo macabro y solitario. Un mundo que afortunadamente solo existía en su mente. Por desgracia, no solo existía en su mente. Las consecuencias de sus actos fueron muy reales, muy dolorosas para las familias de las víctimas. Es cierto. Y aunque Moskvin esté confinado, el dolor que causó sigue presente. Así es. El caso de Anatoly Moskvin es una tragedia que nos recuerda la fragilidad de la vida, la importancia del respeto a los demás y el poder destructivo de la obsesión. Y también nos recuerda que la mente humana es un laberinto complejo y a veces aterrador. Un laberinto que aún estamos lejos de comprender del todo. Y que quizás nunca lleguemos a descifrar por completo.